Resumen de la segunda parte, rápido, a ver si nos acordamos de algo. ¿Existe la suerte en el reino de Dios? Cuando digo reino de Dios me refiero a la iglesia de Cristo, ¿eh? La iglesia de Cristo es el reino de Dios. ¿Existe la suerte? No. ¿No os han hecho todos convencidos? ¿Sí o no? No. No. Un no gigante. En el reino, completen la frase que falta. ¿Pasan las cosas por casualidad, suerte o Porque Dios permite. Propósito. propósito? Amén. Por propósito de Dios. Aquí, hermanos, dentro del reino pasa lo que pasa porque Dios lo permite. Amén. Pasan las cosas en nuestra vida porque Dios lo permite, aunque no lo entendamos. Amén. Pero Dios no tiene que pedir cuentas a nadie. Esto es una pequeña bomba. ¿Saben por qué? Porque Él es soberano. Amén. Amén. Él no tiene superior por encima de Él. No tiene que contar con nadie para hacer algo. Él lo hace porque sabe que es lo mejor para nuestras vidas. ¿Quién lo cree esto? Amén. Amén. Había un paralítico que estaba allí, paralítico desde nacimiento. No sé si el paralítico tenía 30, 35, 40 años, puede ser. Estaba allí. Y Jesús pasa. Y pasan sus discípulos. Parece que lo estoy viendo, porque yo siempre que leo la Biblia me imagino a Cristo haciendo estas cosas. Y pasa por allí Jesucristo, y uno de los discípulos, que era el más listorro del grupo, el más listo del grupo, dice: Señor, para, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Achacando que el niño había nacido paralítico por el pecado de sus padres. Y Jesús lo mira y dice: ni sus padres ni él. Ha nacido así para que hoy yo lo pueda sanar. Amén. Las cosas no pasan por casualidad, sino que Dios tiene un propósito que escapa a nuestro conocimiento. Pero que el final de todas las cosas es que Dios se lleve la gloria. Al final de todo, lo más importante es que Dios se va a llevar la gloria. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué propósito persigue el diablo introduciendo la enseñanza de la suerte en el mundo? ¿Qué propósito tiene el diablo con introducir la suerte para que la gente crea en la suerte? ¿Qué propósito dijimos la semana pasada? Que el hombre cree en la casualidad y deje de confiar en Dios. Yo compro un cupón y hago así y digo: si tengo suerte, ¡wow!, me va a tocar. O salgo a la calle y veo un gato negro. ¿Todavía tienes al gato negro? Yo, si veo un gato negro, como si veo un gato azul, me da lo mismo, porque no dependo de la suerte del mundo, yo dependo de Dios. Y camino confiado porque Dios está conmigo. Por eso, hermano, es importante. Yo no confío en la suerte, confío en Dios. ¿Podemos consultar el horóscopo? No. Estaban ustedes la semana pasada. No, porque nuestro futuro solo lo sabe Dios. Amén. No te engañes, adivino, que dice que sabe el chiste ese del adivino ese, que fue una consultada al adivino y tocó la puerta. La puerta de adivino y dice: ¿quién es? Y dice: pues vaya adivino que es. ¿Cómo vas a ver un hombre de tu futuro? Tu futuro está en las manos de Dios. Y ya está escrito, díselo al que está a tu lado. Tu futuro está en las manos de Dios. Y ya hace años que está escrito. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Levanten su mano, a ver, digan un fuerte amén. ¡Fuerte aleluya! Yo no estoy contento, yo estoy gozoso. Amén. Porque si estuviera contento se me acabaría la alegría, el fruto simplemente del sentimiento. Pero a mí no me alegra el sentimiento, me alegra que tengo a Cristo en mi corazón. Y es imposible estar triste si Cristo está dentro de mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos allá. ¿Podemos ponernos nosotros o nuestros hijos talismanes de la suerte, herraduras, collares, etcétera? ¿Y por qué se lo dejas a tu hijo? No, es que ha venido de la escuela. Viene de la escuelita, la maestra le ha enseñado que esta es la herradura del caballo de la suerte y lo tiene colgado. Mira qué bonito, le dices a tu marido. Mira, Ambrosio, qué bonito el collar de la niña. No hagas esto, son espíritus. En el reino de Dios no podemos confiar en la suerte. Que no se filtre Satanás por nada en tu casa ni en tu hogar. Gloria al nombre del Señor. Amén.
¿Sabe el diablo el futuro? Es una pregunta de más Biblia, más profunda. ¿Sabe el diablo tu futuro? No. ¿Beto? No. No, ¿verdad? No, hermano. Y si no lo sabe el diablo, ¿cómo lo va a saber el adivino? Imposible. No, ¿por qué? Porque el diablo solo sabe el pasado, porque lo ha pasado, y el presente, porque está en ello. Solo Dios es omnisciente. Es decir, todo lo sabe. Amén. Por eso solamente sabe Dios qué te va a pasar dentro de 5 minutos, dentro de 10, dentro de 10 años. No deposites tu confianza en ningún adivino, ni en ningún agorero. Amén. Deposita tu confianza en Dios, porque Él tiene tu futuro en sus manos. Y el futuro de tus hijos en sus manos. Amén. Según Santiago, ¿qué frase tenemos que decir cuando vamos a hacer algo? ¿La recuerdan? Si Dios quiere. Muy bien, muy bien. ¿Se está practicando ya esto en la iglesia? Amén. Porque hace poco el único que decía esa frase era yo. Y cuando decía a una persona, si Dios quiere, dice, bueno, pastor, y parece que se está un poquito mal. Y miren ustedes, está aquí. Santiago 4 dice que tenemos que decir, si Dios quiere. Repitan conmigo, si Dios quiere. Gloria al Señor. Haré esto mañana o haré esto pasado, si Dios quiere. Y ahí siempre se le da la gloria al Señor. La pregunta más importante de todas. ¿Cuál es? ¿Le has enseñado esto a tus hijos? Amén. Amén. Un amén nada más, Pati. Que Dios te bendiga. ¿Le estás enseñando cultura del reino a tu hijo? Amén. Porque ese es el propósito de Dios, hermanos. No solamente que tú aprendas, sino que te dediques realmente a lo que Dios te ha dado. Y Dios te ha dado el control de tu casa. Tómalo en el nombre del Señor y enseña en tu casa cultura del reino. Aleluya. Vamos allá. Tercera parte. Identificando culturas del reino camufladas dentro del reino de Dios. Vamos a ver. Cultura del mundo que se ha filtrado sutilmente en la iglesia de Dios. ¿Puede ser, Jesús? ¿Puede ser que el diablo haya filtrado culturas del mundo dentro del reino? Vamos a identificarlas en esta tarde y vamos a hacer lo que hacía mi mujer cuando me salía un grano en la espalda. ¿Qué hacía? Cogía con los dos dedos y ¡guau! Y a veces salía esta sangre y todo, ¿eh? Pero era necesario para limpiar esa inmundicia. Esta tarde vamos a extirpar todo grano. Amén. Díselo al que está a tu lado, el pastor esta tarde va a extirpar todo grano. Todo lo que pertenece a la cultura mundana la vamos a echar fuera en el nombre de Jesucristo. Porque queremos que Dios se glorifique en esta tarde. Que Dios se glorifique en esta tarde. Aleluya. Miren, yo tengo aquí un agua que la he identificado con el otro agua para que no me beba lo que tenga que beber. ¿Recuerdan la semana pasada el símil que cogimos una botella y la llenemos con otro líquido y dijimos que era la cultura del mundo y el diablo había filtrado su cultura satánica en la cultura del mundo, de los países? Esta vez, esta botella no refleja al mundo, sino que refleja a la iglesia. Amén. Esta botella es la iglesia, ven ustedes, está herméticamente cerrada, totalmente, y lo que contiene dentro es la cultura del reino, la cultura santa y divina de Dios. Esta es la iglesia. Pero el diablo es estratégico. ¿Y cómo poder filtrar la cultura mundana dentro de la iglesia si está cerrado? ¿Cómo poder hacerlo? No puede hacerlo, no puede tocarla. Mire. El diablo es muy listo. Muy listo. Como ve que está cerrado, coge una jeringuilla. Vamos a ver si entra o no entra. Sutilmente, nadie se ha dado cuenta. Y empieza a filtrar poco a poco, 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 la cultura satánica dentro de la iglesia de Cristo. Pero en esta tarde la vamos a descubrir. Amén. En esta tarde lo vamos a descubrir a Satanás en el nombre del Señor.
Amén. Y si aquí hay alguien, no quiero apuntar porque el que tiene que apuntarse es uno mismo. Yo no puedo juzgarle a ustedes, pero tampoco ustedes me pueden juzgar a mí. Aquí nadie se puede juzgar. Todos tenemos que pedir perdón ante el Señor. Pero si alguien es descubierto en este tiempo, por favor, si quiere ponerse en pie y pedir perdón al Señor, es importante. Porque el don del arrepentimiento lo ha dado Dios al hombre. ¿Para qué? Para que se arrepiente y sea salvo. Amén. Los demonios, hermanos, los demonios no se pueden arrepentir. ¿Lo sabían ustedes? Los demonios no se pueden arrepentir porque Dios no le da opción a que se arrepientan. Pasan de ser ángeles a demonios y así se quedan en su estado. Pero a ti y a mí no. Dios trazó un plan especial porque no quería perderte. Porque no quería que el hombre se perdiera en su pecado. Y dijo Dios, ¿qué plan voy a hacer? Muy sencillo. Voy primeramente, antes que venga mi Cristo, si alguien va allí con su pecado y ofrece un animal, será perdonado. Pero cuando vino Cristo y murió por nosotros, por su sangre, yo soy perdonado de todos mis pecados. Si me arrepiento delante de Dios. Así que arrepiente que esta tarde delante de Dios, hermano. La iglesia la componen pecadores, sí, pero ¿cómo? Arrepentidos, no pecadores en práctica. Si usted insiste en su pecado, usted no venga aquí, vaya usted a los bomberos y hágase ahí una entrevista, a cualquier sitio vaya, usted no venga aquí si insiste en su pecado. Estos son para aquellos pecadores que realmente les da asco el pecado, que quieren quitarse el pecado, que es como una manta negra que cubre su mente y su corazón, y son esclavos del pecado y son esclavos de Satanás. Pero te digo en esta tarde, te voy a enseñar algo. Jesucristo vino a morir por ti y por tus pecados, y ahora declararte limpio en el nombre del Señor. Amén. Diga a la iglesia amén. Amén. Aleluya. La cultura primera que podemos analizar si se ha metido en la iglesia es no pedir perdón y no perdonar. ¿No creen ustedes que se ha filtrado en las iglesias? Miren, yo vengo de allí de Gandía y ahí me quedé con los ojos más abiertos que mi nieto cuando los abre. Dije, Señor, ¿qué es esto? Personas, iglesias divididas por el odio, por el rencor. Hombres acá, otros allá, que podían hipócritamente levantar las manos y adorar a Dios cuando estaban enemistados unos con otros. Matrimonios que venían a la iglesia y jijaja y jijají. Ah, hola, sí, parecían a Leticia saludando por todas las partes. Y entre ellos no se hablaban. No dormían en el mismo colchón. ¿Cómo es posible? Eso es una cultura satánica, hermanos. Este es un grano que hay que extirpar en esta tarde. Porque el que no perdona ni el que pide perdón, ¿saben a quién se parece? ¿A quién, hermanos? Díganlo fuerte, no tengan miedo. ¡A Satanás! Es la doctrina del demonio. La doctrina del no perdonar y tampoco pedir perdón. ¡Aleluya! Pero yo, hermanos, voy a perdonar a mis ofensores porque Cristo también me ha perdonado. ¿Cuántos se sienten perdonados en esta tarde? Levanta tu mano y grita un fuerte amén. Fuerte aleluya. Yo estoy perdonado en el nombre del Señor. Frases como nunca pidas perdón a nadie por nada. ¿La han escuchado? No sé si te lo ha repetido tu abuelo, tu padre o el abuelo de tu abuelo, no sé si te lo decía y lo dejó como herencia, como una raíz de amargura allá. Nunca pidas perdón a nadie. Y tú eres chiquitillo, sí, abuelo, sí. Y recibías esa enseñanza, ¿verdad? Y ahora estás en la iglesia y también te cuesta pedir perdón y te cuesta perdonar, ¿no? Aleluya. Frases como pedir perdón es reconocer que eres débil. ¿La han escuchado? Pedir perdón es reconocer que eres débil. Nunca confiese que te has equivocado. Tú sigues siempre con tu cabeza erguida. Amén. Que te perdone Dios porque yo no puedo. ¿Lo han escuchado?
Que te perdone Dios, porque yo, mira, que Dios te perdone. Yo no tengo fuerzas ahora para perdonarte, porque me has hecho tanto mal que no puedo. Hoy no puedo, mañana tampoco, pasado me quedo poseído por el odio. Pues ¿saben ustedes que el odio posee? ¿No lo sabían? Sí. La práctica del pecado hace que el demonio venga y te posee tu cuerpo. Cuidado con esto, hermanos. Cuidado. Gloria al Señor. Te perdono, pero no olvido. Es una frase muy famosa dentro de la comunidad cristiana. Yo te perdono, pero cuidado, tú para allá, yo para acá, y nunca olvido lo que me has hecho. Yo le pregunto a ustedes, si estas frases las hubiera utilizado el Señor, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Dónde? No sé dónde estaríamos ahora. Como dice la alabanza, no sé dónde estaría, Señor, si tú no me hubieras perdonado. Pero Él me perdonó incondicionalmente. Y yo vengo en esta tarde arrepentido al Señor, como aquella mujer que fue sorprendida en acto de adulterio. Fue sorprendida, la tomaron del mismo lecho del adulterio, la cogieron de los pelos y la sacaron. Así literalmente lo dice el original. La sacaron del lecho donde estaba consumando el pecado y se la tiraron a Jesús allá y dijeron: Señor, ahí está esta pecadora, ¿qué hacemos con ella? Y rugiendo, porque Satanás ruge. Satanás no perdona, Satanás está lleno de odio. Dios me ha hecho esto, me hizo aquello, me quitó lo otro, me quitó aquello, y ahí está lleno de odio. Pero Dios te ha dado la oportunidad para que el odio se marche en esta tarde, para que el rencor que lleva años en tu corazón sea rascado y quitado esta tarde en el nombre del Señor, y seas libre, te sientas perdonado y vayas a la persona que te ofendió y le digas: mira, yo te perdono porque Cristo me ha perdonado. Diga la iglesia amén. Diga la iglesia aleluya. Amén, hermanos, amén. El perdón de Dios, hermano. Aquella mujer estaba allí, la gente rugiendo para acusarla, y es verdad que tenían razón, había pecado, hermanos. La ley decía que no se podía hacer esto, que tenía que ser expulsada, apedreada, matada, sí, es verdad. Pero Jesús, amén, la mira, tiene misericordia de ella. Ve a los que rugen como un perro rugiendo con las babas que se le cae de la misma rabia con ansia para comer. Y le dice el Señor: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ningún maestro en Israel se atrevía a decir esa frase, pero él sí la decía. ¿Saben por qué? Porque él no tenía pecado. Amén. Y todos se fueron avergonzados, y la mujer lo mira, y él la mira a la mujer, y le dice: mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrear? Y la mujer mira y dice: no hay nadie, maestro, no hay nadie, se han marchado. Dice el Señor: vete, yo tampoco te condeno. ¿Pero qué frase le dice? No peques más. No peques más. ¿No escuchas esta voz de Dios como retumba en tu corazón? Puedes vivir sin pecar. Se puede ser feliz sin el pecado. Se puede ser feliz en esta vida y disfrutar de la vida sin pecado. Amén. No hace falta ponerse 20 kilos de droga para estar feliz. No hace falta beberte 2 botellas de whisky de SDJB para sentir algo. No hace falta hincharse de cerveza para estar bien en la vida. No hace falta el pecado. El pecado lo inventó el diablo para esclavizarte. Yo soy feliz. Amén. Y les quiero transmitir a ustedes la felicidad que me ha transmitido Cristo. Porque no dependo de la droga, no dependo del alcohol, no dependo del pecado. Yo dependo de Cristo. Cristo es mi fuerza, Cristo es mi ánimo, Cristo es mi aliento. Libres del pecado, díselo al que está a tu lado. Jesús quiere hacerte libre. Libre del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Diga la iglesia amén. En el mundo se reúnen 4 o 5 chavalitas, 4 o 5 chavales, y dicen: ¿qué? ¡Vamos de fiesta! Venga, vamos de fiesta. Chunda, chunda, pam, 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 para acá, para allá, para acá, para allá. Y ya saben ustedes lo que lleva el chunda chunda. El chunda chunda lleva al alcohol, lleva a la droga y lleva al exceso de pecado.
pecados sexuales, y vemos al demonio ahí rodeando ese grupo. Pero tú y yo no, hermano. Por eso dice el Señor, si hay algún soltero en la iglesia, que se case, para no estar pecando, para que no se queme. Si hay algún soltero, que se case, amén, porque el acto matrimonial no es pecado cuando uno está casado y fue creado por Dios para la alabanza del Señor. Lo que es pecado es quemarse, que el diablo esté ahí dando semillas allá, ¿verdad? Y quemarse. No, en el nombre del Señor, no. Dios hizo esto para la alabanza de su nombre, y yo voy a ser justo con el Señor. Bendito sea su nombre. ¿Por qué debemos de perdonar? Porque Cristo nos perdonó a todos, y por esa sencilla razón nosotros debemos también perdonar a los demás. Mateo 6:12 dice, perdona. La oración del Padre Nuestro, ¿la saben? Amén. ¿Hay algún católico por aquí? Esto se practica mucho en los católicos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Y sigue diciendo, perdona nuestras deudas, pero dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te va a perdonar a ti en base a lo que tú perdones. Pastor, te estás pasando. Yo creía lo contrario. Yo creía que yo era la guinda del pastel, que era aquí el bizcocho de chocolate, y yo podía hacer lo que quería. No. Si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. ¿Y sabes a quién tiene que perdonar primero? Alguien que lo sepa, algún hermano que haya ido a la universidad. ¿A quién tienes que perdonar primero? A tu prójimo. Tu próximo en griego, y significa tu marido. Pero ¿cómo vas a perdonar a Víctor? Te perdono. Y yo y la Leo llevamos 3 semanas sin estar juntos, porque discutimos el otro día y llevamos 3 semanas que ni nos hablamos siquiera. 3 semanas. Estoy hablando dentro del reino, hermano, no en el mundo. En el mundo, madre mía. 3 semanas ya nos divorciamos, en el mundo, pero en el Señor no. Llevamos discutido, ella para aquí, ella para allá. Y que no es cierto, es una alegoría, es un ejemplo, Y llevamos discutiendo, gloria al Señor, pero yo perdono a Ley. ¿Qué tal, hermana? Dios te bendiga. No pasa nada. El otro, yo te perdono, pero no soy capaz de perdonar a mi mujer. Que el diablo no te ciegue. Que el diablo no te ciegue. La primera obra que tienes que edificar es tu casa, no la casa del que está al lado. Es tu casa, tu marido, tu mujer, tus hijos, en el nombre del Señor. Diga la iglesia amén. Diga la iglesia aleluya. ¿Cuántos hombres se sienten perdonados por sus mujeres? Yo levanto mi mano. Jefferson, ¿te perdonó para ti? ¿Beto te ha perdonado, hermano? Todavía estamos en ello, no estamos en ello. Gloria al Señor. Yo me siento perdonado porque Dios me perdona, y yo ese perdón lo extiendo a mi familia. Si no perdonamos, nuestras oraciones no serán oídas en el reino. Si tú vienes aquí, levantas tus manos y empiezas y y hablas un montón de lenguas, pero no perdonas, tus oraciones no pasan de este falso techo. Dios no puede escucharlas. Es importante sentirlo. ¿Dónde lo pone esto? Mateo 5:23. Si vas a traer tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y pídele perdón. Si vas a tomar la Santa Cena, hay quien viene a tomar la Santa Cena, y a veces yo digo, Señor, ayúdanos, que como dicen los católicos, que Dios nos pide confesados. Y nos creemos que eso es un cachito de pan, un poquito de vino. Pero no podemos tomar eso si no hay perdón, ni hay reconciliación delante de Dios. Porque eso es juicio que yo estoy poniendo para mi vida, y yo mismo me estoy condenando. Bendito sea el nombre del Señor. Diga la iglesia amén. Seguimos rápido. El que perdona se libera de cadenas interiores. Son cadenas que están ahí acumuladas por Satanás. Si tú vieras al que está sin perdonar, el diablo ha hecho así.
una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas. Cada tiempo que no pide perdón es una cadena más, es una cadena más. Pero cuando tú pides perdón y cuando tú perdonas, son cadenas que se rompen en el nombre del Señor. Y entonces eres libre. Entonces eres libre en el nombre de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén, hermanos. Jesucristo vino a romper cadenas y esta tarde está aquí el Señor para romper cadenas. Si hay alguien que no ha perdonado a su padre, wow, pastor, te estás metiendo muy profundo. No, sí, pastor, yo tengo a mi padre, pero hace como 5 o 6 años que ahí lo tengo, ¿verdad? Ahí en aquel asilo metido. Sí, pero es que es muy duro, ¿no? Pídele perdón, hombre. Pídele perdón. El Espíritu Santo está tocando tu corazón en esta tarde. Es cultura del reino lo que te estoy enseñando. Si tú no pides perdón, estás haciendo el paripé aquí. Estás haciendo el paripé. Porque Dios no te está escuchando. Que te lo digo yo para que no te equivoques. Que si tú no perdonas, Dios no te ha perdonado a ti. Debes de pedir perdón y también de perdonar. Es la única forma, hermanos. Miren lo que dice 2 de Timoteo. Cuando tú perdonas, escapas de los lazos del diablo en los que estabas cautivo. Son cadenas que te sueltas. Ahí lo dice 2 de Timoteo. La Biblia le llama lazos en vez de cadenas. Lazos que atan a la persona, al odio. El perdón es lo que Cristo, nuestro Maestro, más practicó en la tierra. Él nos reconcilió con el Padre. La falta de perdón es una cultura que está dividiendo a matrimonios, familias e iglesias, etcétera, etcétera. ¿La hemos descubierto esta cultura? ¿Cuántos quieren arrojar fuera la cultura del no perdonar o no pedir perdón? ¿Cuántos se atreven, de verdad? ¿Cuántos quieren practicar esto ahora? Lo que quieran practicarlo, pónganse de pie. 5 minutos nada más. Pónganse de pie. Esto es una clase práctica. Esto no es una predicación, es un taller donde Dios nos da las herramientas para empezar a practicar lo que estamos recibiendo. Así que vamos a practicar. Si hay alguien aquí en esta tarde, si hace falta apagar las luces, cerrar las cortinas y poner a Enrique fuera allí, lo hacemos. Si hay alguien, hermano, esta tarde, que aquí en la iglesia haya alguien que le cae gordo, porque el caer gordo es el principio ya de lo. No, está bien, pero cada vez que habla siento una cosquilla en la cabeza cada vez que habla porque me pone mal. No sé qué le pasa. No sé qué me pasa con este hombre, con esta mujer. Pues ahora es un momento oportuno para perdonar y para pedir perdón. Si no está aquí, que está afuera, que es tu hermano, que es tu hermana, que es tu pariente, que es tu primo, que es tu, no sé, cualquier persona, cuando salgas de la iglesia, practícalo para sentirte perdón. Hazle una llamada y simplemente dile, mira, yo te perdono de todas tus ofensas que me hiciste. Cierra tus ojos. Levanta tu mano derecha y di conmigo, Señor, dame fuerzas para apartar de mi vida esta cultura satánica que se filtró y no me deja pedir perdón, pero tampoco perdonar. Ayúdame a sentirme libre. Santo, gloria al nombre del Señor. Un aplauso para Cristo, hermano. Hemos identificado la primera cultura satánica y vamos a reprenderla en el nombre del Señor. La cultura del mundo, es importante esto, enseña que eres libre. Amén. Pero es que el mundo no sabe lo que significa la palabra libre. Dice, eres libre para hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras y sin dar cuentas a nadie. Hoy en día en el ISTIN, ¿se dice bien eso, ISTIN? ¿Se dice bien? ¿Instituto? ¿Se dice bien? ISTIN. Te enseñan a que si tu padre te dice cosas, ¿qué pasa contigo, carroza? A mí tú no me dices eso porque yo me voy con mis amigos y mis amigas y vuelvo cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque te denuncio. Madre mía.
Esto en el reino no tiene que existir, hermanos. Amén, Dios. Esto en el reino tenemos que echarlo fuera. Amén, Jesús. Esta poca vergüenza no se puede recibir en el reino de Dios. Debemos de enseñar bíblicamente a nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque Dios te dice que si abusas de la autoridad con tu hijo, Dios te va a pegar un estirón de oreja. Como yo abusara de mis hijos, venía el Señor y me pegaba un tirón de oreja. ¡Ay, Señor, qué pasa! Te has portado mal con José. Y esto pasó una vez, porque José no estudiaba. A la que no está, se lo puedo decir. Todo el estudiante que es ahora, que está en la universidad evangélica, está estudiando, bueno, terrible, antes no estudiaba. Y yo iba a clase y me decía la maestra: su hijo se entretiene con una mosca. Ve una mosquita pasar y ya se entretiene, empieza a hacer bromas y no quiere estudiar. Y yo me llenaba de ira. Sí, ira. Y cogía al niño, lo sacaba de la oreja, hermanos. Yo era pastor. Sí, era pastor. Pero en esta área todavía estaba más verde que las manzanas estas que salen. No tiene nada que ver que sea pastor. Dios me estaba cultivando. Yo lo cogía de la oreja, lo sacaba y decía: te vas a enterar cuando llegue a casa. Y llegaba a casa y lo sentaba en el sofá y dije: pero bueno, es que nunca vas a hacerme caso. Tú vas al colegio para estudiar. Y el niño sufría. Y el niño se agobiaba, yo no lo sabía. Hasta que Dios me pegó un tirón de oreja. Orando me dijo el Señor: eso que tienes ahí es una herencia que te he dejado para que sepas enseñarle. Amén. No para que lo llenes de ira y de odio, porque para eso está el demonio. Tú tienes que ganártelo como hijo con la autoridad que yo te he dado. Yo te he dado autoridad. Y a la mañana siguiente hablé con él y dice: hijo mío, mírame. Mira, yo sé que tú no vas a ser abogado. Yo lo sabía. Digo: pero mira, me conformo con que me saques un bien. Ya no te pido un notable, pero saca muy bien el Papa, por favor, que mira que vas al colegio. Y el niño empezó a estudiar. No me sacaba notable, me sacaba bien. Y si alguna suspendía, no le pegaba dos patas en el culo, lo tiraba en la calle. Y lo dejaba malamente sin comer, medio ahogado. No. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios me ha recompensado que mi hijo es un ministerio del Señor. Amén, Dios. Amén. Mi hijo está en la iglesia, que es lo que yo quiero. Amén. Si es abogado o no es abogado, no lo sé. No me importa, no me importa, pero lo que me importa es que sea cristiano. Amén, Dios. ¿De qué me sirve que sea ingeniero y se vaya al mundo y el diablo se lo coma? ¿Para qué quiero eso yo? Mi hijo es ingeniero, pero se lo está comiendo el demonio, la droga, el alcohol, la borrachera. ¿Para qué quieres eso? Tú te vas para el cielo y tu hijo va al infierno. ¡No! Y mil veces no. Yo voy a saber educar a mi hijo conforme Dios me ha dicho, pero voy a usar la autoridad que Dios me ha dado. Me voy a poner de rodillas: Padre, dame la autoridad sobre mi casa. Si me paso, repréndeme, y si no, ayúdame. Yo te prometo que tu casa va a servir a Dios. Aplaude al Señor. El Señor es bueno, hermanos. Tu casa para Cristo. Amén, amén. Tu casa para el Señor. Pero si tú te portas mal, Dios te pega. Pero si también te portas muy flojo, que le permites a tu hijo hacer lo que le dé la gana, entonces ¿qué enseñanza le vas a hacer? Papá, y tú leyendo la Biblia en casa, de recatar a en casa, viendo documentales del Señor, y te viene el niño: dime papá, ¿qué quieres? Dame 20 euros que me voy a la disco. Sí, claro que sí, el papá, y tú le dices: vete a la disco. Y yo requeté, acababa a ver y hablando con el Señor. ¿De qué, hermano? Estás tirando tu casa. Estás tirando tu casa. Pues no, hijo mío, la disco no puedes ir. Te voy a decir por qué. Porque el demonio está ahí con los cuernos que no se pueden ni pasar de los cuernos que tiene el demonio en la disco. No se puede pasar, así que tú no puedes ir. Es que me da igual si lo entiendes o no lo entiendes. Tú vas a lugares donde se glorifica a Dios, porque en esta casa se glorifica a Dios. Amén. En esta casa se honra a Dios. Amén. Y dirá el niño: te odio, papá.
Y la niña, te odio, mamá. Bueno, pasa nada, déjala que se vaya al cuarto. Ya Dios la ayudará y lo entenderá. Y después vendrá y te dirá, mamá, qué buenas fuiste. Menos mal que no me dejaste ir a la disco. Porque allá en la disco me estaba esperando el disco. Y me estaba esperando la disca allí. Y Dios sabe dónde estaría, pero te doy gracias, mamá. Te va a dar gracias porque la Biblia dice, educa a tu hijo desde pequeño y cuando sea mayor te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer. Eso es cultura del reino. Yo me traigo a mis hijos a la iglesia. Miren, me traigo hasta mi nieto. Mi nieto ya está escuchando la palabra ahí. ¿Por qué lo voy a dejar en casa? ¿Qué hace en casa? ¿Escuchando la televisión? No, se viene aquí al culto y escucha la palabra y poco a poco Dios irá haciendo la obra. Porque hay quien quiere que Dios haga milagros, pero él no viene a la iglesia. Amén. Es imposible. Tú esfuérzate. Pastor, quiero que mi niño sea sano. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que zambullir siete veces en el río Jordán? ¿Tengo que matar un cordero? ¿Tengo que hacer algo? No, ven a la iglesia. Gloria a Dios. Ven a la iglesia. Ven al culto. Practica la cultura del reino. Ven aquí a la iglesia. Aquí la palabra de Dios sale, purifica. La palabra de Dios restaura, liberta, levanta, sana, edifica. La palabra de Dios tiene poder curativo en el nombre de Jesucristo. Escucha la palabra de Dios. Así es. Jesucristo liberaba a los demonios. ¿Quién estuviera con él, verdad, Víctor? Amén. Yo pronto voy a estar en la tierra donde estuvo él. Pero ¿quién estuviera con él? Jesucristo, ¡pam! ¡pam! Liberaba a los demonios, ¡pam! ¡Para acá! Y le dijeron los discípulos, Señor, ¿y nosotros? Y vosotros ya estáis limpios por la palabra. Aleluya. La palabra de Dios limpia. Amén, amén. Pero si no escuchas la palabra, ¿cómo te vas a limpiar? Si no vienes a la iglesia, ¿cómo te vas a limpiar? Si no vienes a la iglesia es imposible. Una vez al mes. Y por eso basta. Que no te engañe el demonio. Amén. Que no te engañe el diablo. Amén. Yo vengo al culto, hermanos, por necesidad. Amén. No por obligación, sino por necesidad. Porque yo soy un necesitado de las cosas de Dios. Amén. Y como diremos la semana que viene para culminar, yo soy un pobre. Pero espiritualmente yo soy un pobre. Cada día necesito la porción de Dios. Lo que yo he recibido hoy, Miriam, quiero volver para mañana. Mañana necesito otra porción. En el tiempo de mi padre, cuando estaba Franco, después de la guerra civil, la gente iba con una cartilla, ¿es así, padre? Iba con la cartilla y le daban el choquito de pan y la porción de comida que tenía que comer. Los que antiguos de España lo han vivido. Y la ración de hoy te la comías, pero mañana tenías que seguir, porque si no lo comías. Este es el reino. Somos pobres espirituales y necesitamos comer cada día la comida de Dios. A mí no me vale la comida de hoy para mañana, ni la de mañana para el miércoles. Cada día necesito la comida de Dios. Por eso yo vengo a la iglesia y no me importa si la hermana viene de rosa o si el hermano viene de azul. No me importa, porque yo desde que entro hasta que salgo estoy con los ojos cerrados. Desde que entro hasta que salgo. Y me pregunta, hermano, ¿has visto a fulana? Ah, pues me he dado cuenta porque estaba orando al Señor. Pregúntaselo a la hermana Loro. La hermana Loro se ha dado cuenta porque está con los ojos siempre. Se ha dado cuenta hasta de las manchas que hay en el baldoso. Se ha puesto los pies esto, se ha puesto los pies. La hermana Loro, el hermano Loro. Yo no he venido a esto, yo he venido a glorificar al Señor. Porque tengo necesidad de Dios. ¿Cuántos hay aquí que tienen necesidad de Dios? Amén. Diga la iglesia, amén. Amén. Aleluya. Me quedan simplemente 10 minutos y ya acabamos. Quiero analizar dos frases en cuanto a la libertad que el mundo ofrece y la libertad que Dios da. La primera es insurgencia y la segunda es anarquismo. Apúntenlo ustedes si quieren en casa. Verifiquen si el pastor se ha equivocado o no se ha equivocado. Es bueno saberlo. Insurgencia significa levantamiento contra toda autoridad. El diablo no le basta con que esta insurgencia esté en el mundo, sino que quiere filtrarla en la iglesia de Cristo.
insurgencia, levantamiento contra toda autoridad puesta por Dios. El mundo te dice, eres libre para hacer lo que quieras y no descuentas a nadie. Pero aquí el Señor te dice que no. Que no. Tú no eres libre para hacer lo que tú quieras. Dios te ha puesto autoridades. Yo me he encontrado con muchas divisiones en las iglesias causadas por insurgentes. Causadas por insurgentes que nunca se han sometido a la autoridad de Dios. Mucho menos a la autoridad del pastor. Y mucho menos a la autoridad de los ancianos. Y mucho menos a la autoridad del líder. No admitían ninguna autoridad por encima de ella. Ese espíritu no está en ti. Amén. Y si está, repréndelo, mi alma. Repréndelo en el nombre de Cristo. Amén. Si ese espíritu está aquí ahora mismo, repréndelo sin que se dé cuenta nadie. Repréndelo en el nombre de Jesús. Es un espíritu de insurgencia. ¿Saben quién fue el primer insurgente? ¿Quién fue? Ay, que filtra la cultura mundana, que le interesa, ya que no puede vencer las iglesias. Filtra insurgentes para que haya guerra, para que haya divisiones. Pero esta tarde el Señor lo está descubriendo. Para que aprendas a someterte a la autoridad de Dios. Segunda frase es anarquismo. Anarquismo significa no reconozco otra autoridad por encima de mí. No reconozco otra autoridad que esté por encima de mí. Yo soy mi máxima autoridad. ¿Y quién dijo esa frase? Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Dijo esa frase: yo subiré, yo seré, yo me sentaré, yo iré. ¿Por qué tienen que ser 3? ¿Y por qué no 4? Dijo Satanás. ¿Por qué tienen que ser Padre, Hijo y Espíritu Santo si yo soy el más lindo de acá? ¿Y por qué en la iglesia yo no puedo ocupar un lugar, pastor? Pues porque Dios todavía no te ha llamado. Sí, pero yo estoy preparado. Yo he estudiado en la Universidad de Oxford y de Cambridge. Ah, sí, tú estudiaste, pero te llamó Dios. Porque una cosa es que tú estudies y otra cosa es que Dios te llame. Dios va a dar los lugares, hermanos, en la iglesia, no por lo que tú quieras y creas, sino por la voluntad de Dios. Miren, ¿a quién le recuerda estas dos frases o palabras? Hemos dicho que Satanás, él fue el primer insurgente y el primer anarquista. No practiques esta doctrina. La cultura del reino enseña a crecer bajo autoridad. Amén. Díselo al que está a tu lado. Dile, en el mundo has hecho lo que te ha dado la gana, pero aquí en la iglesia tú tienes que estar bajo autoridad. Muy largo. Uy, no han dicho, no se dice. Escúchame, prueba así, no, en lenguas no, por favor, no hablen en lenguas. Dígale usted claramente, hermano, en el mundo tú has hecho lo que has querido. Dice, no se va a enfadar, si estoy aquí el pastor, está el pastor aquí. Pero aquí en el reino de Dios tienes que aprender a estar bajo autoridad. El caballo que se desboca, ¿verdad? El caballo de la Pampa Argentina, que se desboca y es libre, ¿verdad? Pero necesita un jinete que diga, no, ven aquí, caballo, no vas a hacer lo que tú quieras. Aquí hay un jinete que te domina. Amén. Gloria al Señor. Si piensas hacer lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras, este no es tu lugar. Te lo digo flojito. Este no es tu lugar. Amén. Siempre hay autoridades puestas por Dios que están por encima de nosotros, a las que tenemos que dar cuentas. Dios es así. Es un Dios escalonado de autoridades. En el mundo secular, es decir, en el mundo, existen los padres. ¡Wow! ¿Cuántos hijos hay aquí? Yo soy hijo también, ¿eh? Pregunta del millón, Enrique. ¿Hasta qué edad yo tengo que respetar a mi padre como autoridad? ¿Qué dice el gobierno de Rajoy? ¿A qué edad? Oye, antes ya está adelantando las cosas, al diablo le interesa esto. Sí, ¿no? Muy pronto el niño ya puede hacer lo que quiera, ¿no? La niña. Pero sin embargo la Biblia dice que hasta que tu padre muera.
hasta que tu padre muera. Amén. Es la primera autoridad que Dios ha puesto. Si tú no respetas a tu padre, ¿a quién vas a respetar? ¿A Dios? Cuento chino. Tú a Dios tampoco lo respetas. Si tú no aprendes a respetar a tu padre, a Dios no lo puedes respetar. Es así de claro. Los profesores también son autoridades Amén. puestas en el mundo secular. Los gobernantes y policías, sí, eso que te pones el cinturón solamente cuando los ves. Eso sí, también son una autoridad puesta por Dios, porque si miren ustedes, el otro día vi en Brasil una época en que los policías estaban haciendo huelga. Madre mía, misericordia del cielo lo que estaba pasando. La gente rompiendo los escaparates, llevando las televisiones, corriendo, uno con una lavadora, arrastrando. Digo, ¿qué es esto? ¿Y qué pasaba? No había policías. No había policías. Y como no había, pues todo el mundo hacía lo que quería. Así que demos gracias a Dios por la policía. Demos gracias a Dios por ellos, porque también ellos guardan el orden. Aunque hay algunos corruptos, gracias a Dios no todos. También oramos por los corruptos para que se conviertan en la iglesia y puedan ser salvos. En el mundo espiritual también hay autoridades, hermanos. ¿Y quiénes son? Los pastores y líderes de la iglesia son autoridades puestas por Dios para no hacer lo que yo quiera, ni cuando quiera, sino que hay una autoridad puesta por Dios a la cual yo me tengo que someter. Amén. Yo toda mi vida, 30 años de ministerio que llevo, predicando la palabra, nunca me he rebelado contra ningún pastor que me diga. Jamás se me pasó por la cabeza dirigir al pastor. Jamás se me ocurrió. Hubo una época en que yo estaba ahí en Murillo y estaba sentado sin hacer nada, con mi familia, todo, el niño pequeño, la niña pequeña, Charo, Keren, por acá, por allá, el niño aburrido, papá que me aburro, pero tú aquí, ¿os acordáis, verdad? Pero tú aquí en el culto, aquí. Y no hacíamos nada, ahí estábamos, ¿verdad? Y me decían los ancianos, hermano, puedes ir el domingo 30 de julio, y estábamos en enero. ¿Puedes ir el 30 de junio a predicar a Son Cervera? Y yo, claro que sí, lo que haga falta, hermano, aquí estoy. Muy bien. Y pasaban 6 meses, yo 6 meses aquí sentado. Y no sabe que yo soy el montañés. El montañés está aquí. No se ha enterado. Oye, pastor, ¿tú no sabes que soy el montañés y que yo soy un ministerio aquí que parto las piedras? Tú no sabes quién soy, ¿verdad? Nunca jamás me atreví a yo mismo promocionarme. Jamás. Sino que me ponía de rodillas y decía, Señor, tú sabes mi deseo. Amén. Revélaselo a tu siervo. Y lo que tu siervo diga, yo voy a hacer, porque estoy creciendo bajo autoridad. Amén, hermanos. Esto es cultura pura y dura del Evangelio de Dios, hermano. Esto es saber esperar, no en el hombre, sino en Dios. Me voy a llevar al pastor a casa porque le gustan mucho las pizzas estas que se... Le voy a dar 2 pizzas y después de las pizzas le voy a soltar lo que yo quiero. ¡Pastor! Después de las 2 pizzas, que el pastor está lleno de las pizzas, ¿no? Pastor, mira, yo tengo un deseo muy fuerte en mi corazón de hacer esto y de hacer aquello. Y quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro, y quiero hacer aquello. Y ahora el pastor lleno de pizza de la barriga dice, no, pero es que Dios no te manda a ti. ¡Ay! Después de las 2 pizzas que te he comprado, ¿le dices que no? Es que el pastor, hermano, no se debe a la iglesia, sino se debe a Dios. Y el pastor no le importa si por una palabra suya la iglesia se queda vacía, siempre y cuando que sea la palabra de Dios. Amén. Porque yo no estoy comprado, hermano. Ningún pastor que sea pastor de Dios está comprado por la gente. Amén. Es imposible, yo no les sirvo a ustedes, porque ustedes, aunque les amo mucho, hermanos, ustedes son hijos espirituales míos que siento dolor de parto. Cada vez que alguno se enfría siento dolor de parto como Pablo, pero no estoy aquí por ustedes, hermanos. Estoy aquí por Dios, por el amor que le tengo a Dios, porque no puedo vivir sin Él. Y ningún pastor va a hacer nada que yo no se lo diga, aunque haga daño. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aquí el que manda es Dios, el que ordena es Dios, el que está y vivifica la iglesia es Dios. Yo no puedo añadir a nadie aunque quiera. Es Dios el que añade, el que quita, el que arranca, el que planta,
persona que estaba en pecado, digo el pecado, hermano, claro que sí, no el pecador, en el pecado de la homosexualidad. Y fue a una iglesia y habló con el pastor y le dijo, mira, somos 30, te vamos a llenar la iglesia. Y tenemos la cartera llena. La cartera la tenemos llena, no te va a faltar de nada, ¿eh? Pero queremos estar en la iglesia y no queremos que prediques del pecado de la homosexualidad. Y el pastor dijo, ¿son ustedes bienvenidos? Claro que sí. Y el primer domingo predicó de la homosexualidad. ¡Oh, qué golpe! Estaban todos ahí, me voy a comer el pastor cuando acabe la palabra. Y verás tú, se quedaron allá y dijeron, no quedemos, no, yo no quedé con ustedes en nada, los he recibido porque ustedes tienen que arrepentirse. Amén. Pero se están equivocando de lugar. Aquí se predica palabra de salvación. Amén. Y mi Cristo dice que ningún homosexual que practique el pecado pasará al reino de los cielos. Amén. Y ustedes, si quieren salvarse, tienen que perdonarse. Porque yo no estoy en la iglesia como pastor por ustedes, sino que estoy dando cuentas cada noche al Señor. Aleluya. Yo cada noche que me pongo a orar doy cuenta por ustedes y digo, Señor, ¿está bien? Y Dios me hace así, ok, todo bien, gloria al Señor. Y me acuesto tranquilo, hermano Robert, me acuesto tranquilo. No tengo temores porque mi Dios me ha dicho, ok, tú estás haciendo lo que yo quiero. No le temas a nada ni a nadie, porque yo estoy contigo. Y si yo contigo, ¿quién contra ti? Bendito sea el nombre del Señor. Diga la iglesia, amén. Pero en la iglesia se crece, el Señor es bajo autoridad. Amén. Aquí se crece bajo autoridad. No hay ningún árbol que crezca desmedido. Hay una autoridad en el crecimiento del Señor. La cultura del mundo enseña a vengarnos. Gloria a Dios. Cuando alguien nos hace mal, tendemos a vengarnos. Este me ha hecho esto, pero ahora no. Pero pasado mañana, cuando venga, verás tú lo que lo voy a hacer. Aquel que hizo esto. Y tendemos a vengarnos. La cultura del reino nos dice, amados, nunca os venguéis vosotros, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza. Si había aquí alguien que quería vengarse contra alguien porque le hizo algo, y había trazado un plan maquiavélico para vengarse, ha sido descubierto en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Ha sido descubierto. Mira, mi marido que está haciendo sufrir, pero mañana me voy con mis primas. Él hace lo que quiere, pero mañana yo me voy con Robustiana, que es familia mía, que menuda es Robustiana. Robustiana de las faldas cortas, y verás tú lo que vamos al bar. Y que sufra también él. No te vengues, porque dice la Biblia, mía es la venganza. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. A ver, diga la iglesia, amén. Amén. Aquí lo dejamos, hermano, no quiero extender para no ser canso. Está bien este tiempo. Y dejamos lo próximo para la próxima semana. Oramos al Señor.